Admitir a todos. Paulita, levantaste la mano. Dime, por Sí, favor. profesora, una consultita. Aquí en el Classroom están los cuentos clásicos, pero usted nos va a mandar después el control de lectura. Claro. No, el control Ah, de lectura va a ser a aquí no través está en de... Classroom. No, en el Ah, Classroom solamente están los cuentos, no está ah, el ya. control de lectura. El control de Ok. lectura les he contado, ¿no ve? Vamos a hacerlo a través de Quizix, ¿ya? Que te da tiempo para responder. Entonces van a tener como 30 segundos para responder cada pregunta, No, el que ¿no? hemos hecho Todas las un preguntas. examen la anterior vez. Sí, ¿cómo hice el examen así? La Ah, anterior ya. vez. Cada Ah, pregunta ya. va, Solamente entonces es leer los cuentos ahora. sí, es todo, leer los Ah, ya. cuentos. Gracias, Y licenciada, esa ajá, consulta. el examen va a ser corto, o sea, va a tomarnos unos, eh, no sé, unos 30 minutos, yo creo, ¿no? Menos, 15 minutos. Y después vamos a hacer como un debate, ¿ya? Y vamos a ver, hay unos videitos más que son interesantes, pero sí lean primero los cuentos clásicos. Primero lean los cuentos y luego pueden ver el video. Muy bien, vamos a empezar la clase. A ver, espérenme. Ah, por Dios, ¿qué es esto? Cerrar. Ah, ya. Esta presentación no sé por qué no está en el Classroom, creo que la he borrado sin querer, pero la vamos a seleccionar la imagen y elimine después, haga clic en que indico. No, no me importa eso, ya quiero ponerle modo presentación. Ya, voy a empezar a grabar la sesión y prendan sus cámaras para que nos veremos, nos veamos, por favor. Ya, bien. Entonces, ahora sí vamos a empezar. Ya saben, participación, preguntas, todas esas cuestiones con toda confianza, chicocuelas. ¿Ya? Es bueno verlas. Empezamos a grabar. Graba, graba, graba. Bien. Estamos con el grupo de literatura infantil en el turno noche. Vamos a ver el tema este de... Hemos avanzado, ¿verdad? Concepto de literatura infantil. Estoy... Ah, sí, sí, sí. Está bien, está bien. Ay, perdón, chicas. Ay, no sé qué pasó aquí. Ya, un ratito. Admitir. Ya. Lo que pasa es que antes pasaba. Jocelyn, ¿levantaste la mano? ¿O fue que resbaló el dedo? Ahora ya no. No te veo. Bueno, ya. Entonces, no está bien, chicas. Lo que pasa es que me estoy confundiendo porque antes pasaba lunes literatura infantil con el turno tarde. Entonces ya había avanzado el tema para cuando llegaba el miércoles, pero este semestre me cambiaron el horario y ahora es jueves. Entonces, ustedes son con las primeras que estoy pasando de esta semana. Así que todo bien. Me estaba confundiendo el avance. Voy con ya, pantalla completa. Ahí está. Bien. ¿Están viendo, no, chicas? Historia de la Historia de la literatura. literatura. Sí, Sí, licen, Licen. se ve. ¿Se ve? Ya, gracias. Bien, entonces, empezamos diciendo, ya, la literatura y la literatura infantil tienen un inicio en común, ¿ya? O sea, los dos empezaron más o menos de la misma manera, ¿sí? Eh, empezó, o sea, antes obviamente saben eso, ¿verdad? No era común que la gente sepa leer y escribir, ¿sí? Entonces, la manera, digamos, de los cuentos y todo, o sea, se contaban los cuentos en las fogatas, ¿no? De las tribus, los mitos, las leyendas, la cultura, las canciones, todo esto que contaban historias, era todo de manera oral, ¿ya? Entonces surge de la tradición oral, se podría decir, ¿no? Desde siempre el ser humano ha contado historias, ha contado cuentos, ha narrado, ha educado a través de estos cuentos, ¿no? Ha transmitido sus tradiciones, sus leyendas, su historia,
¿no? Todo a partir de cuentos que fueron inicialmente contados de manera oral. Ya entonces la literatura y la literatura infantil más o menos se inician, ¿no? Dentro de la tradición oral, ¿ya? En la antigüedad mucha gente no sabía leer, eso lo saben de memoria, ¿no? O sea, leer era solamente para la gente de la élite, ¿no? La gente que podía acceder a libros, los libros eran caros, no era común, ¿no? Entonces, muy poca gente sabía leer y por eso no se leía cuentos, sino que se contaba cuentos, ¿ya? Uno de los representantes más significativos de la literatura, no, significativos de este tiempo fue Esopo, que narraba sus fábulas en la antigua Grecia en el siglo, imagínense, en el siglo 6 antes de Cristo. ¿Sabían que las fábulas de Esopo se podría decir que se escribieron antes que la Biblia? O sea, bueno, sí, más o menos. Es que la Biblia tiene muchos libros, ¿verdad? Pero por lo menos antes que los Nuevos Testamentos, ¿no? Esopo era un griego, ¿ya? Que vivía en la antigua Grecia y que él pertenecía a una clase social baja o media baja en la Grecia antigua, ¿ya? Aunque en la Grecia antigua habían clases sociales. Se decía que él ni siquiera sabía leer y escribir, pero él tenía una imaginación tan grande, ¿no? Que inventó sus fábulas, o sea, la idea, incluso el género literario, fábula, ¿no? Eh, apareció, ¿no? Con Esopo. Ay, ahora que me acuerdo de esto de los géneros literarios. Oh, por Dios. Chicas, nos ha faltado ver lo de los géneros literarios, ¿no? Es que la anterior vez como han estado, perdón, no, por Dios, un ratito. Ya, hasta el momento tenemos dentro de la historia de la literatura infantil que, ¿no? Nace junto con la tradición oral y la literatura infantil tienen un tronco en común. Ya, ojo que no es lo mismo literatura que literatura infantil, es como una subrama dentro de la... Chicas, esto veremos rapidito, que es algo que se nos ha quedado de la anterior vez, ya, por favor. Lo de los géneros literarios. O sea, nos hemos quedado ahí, ¿verdad? Ay, no. Y es importante que sepan esto, sí, por favor. Introducción, aquí está esto. No es muy largo, no es muy largo, estos serán unos 5 minutitos, ¿ya? Es que en las exposiciones, ¿no? Se pasó el tiempo. Me da un poco de pena porque es como que ustedes son hartas, ¿no? Y con ustedes pasamos solo hora y media, mientras que las otras son menos y pasamos pues 2 horas. Ya, vamos a hacerlo rápido y concreto. Tu pantalla completa. Y ahí está. ¿Están viendo la presentación? Sí, Introducción a la licenciada. literatura. Sí, Sí, Lice. ya. Nos hemos quedado, a ver, el concepto de literatura infantil ya lo tienen, ¿no ve? Es toda obra literaria escrita y pensada para un público infantil. También se considera literatura infantil a lo que escriben los propios niños, siempre y cuando cumplan la condición de ser literaria, ¿no? De ser literatura. Para ser literatura tiene que estar bien ejecutado, bien hecho. ¿No? Cualquier cuento solo porque lo haya hecho un niño se considera literatura infantil. No, sino que, a ver, abrir en modo presentación mejor, para que lo vean más grandecito. ¡Vamos! Ya, entonces mientras esto abre, no cualquier cosa es literatura, ¿no? Tiene que estar bien hecho, ¿no? Tener un nudo, una introducción, un desenlace. Varias personas tienen que estar de acuerdo con que es un buen cuento, una buena historia, está bien contado, ¿no? Entonces, eso sí, importante, ¿ya? Luego, la literatura clásica, que inicialmente no fue hecha para niños, sino que se ha adaptado, ¿no? Para un público más pequeño, ¿no?
Y esto de que los niños, aquí está, géneros literarios. ¿Ya? Esto anoten, por favor, chicas, de mi corazón, es donde nos hemos quedado la anterior clase, ¿no? Y tenemos la dramática, la narrativa, la lírica y la didáctica. Voy a explicar cada uno de estos puntos, ¿ya? Así, bien rapidito. Bien, la dramática. Primero, chicas, bórrense de la cabeza, ¿ya? Que la dramática es algo que tenga que ver con drama o con novela o con tragedia, ¿no? No es eso, ¿ya? Se entiende por dramática a lo que nosotros conocemos como teatro, ¿ya? Toda obra actuada, escenificada o interpretada, ¿ya? Dentro de la dramática están las obras literarias que son actuadas, ¿ya? Actuadas. Entonces, dentro de la dramática como literatura infantil está el teatro interpretado por adultos para niños, ¿no? El teatro interpretado por niños para niños, ¿no? Ni modo que para adultos, ¿no? Teatro para niños actuando ahí, no. Teatro interpretado por niños, para niños, los títeres y los títeres de sombra, ¿ya? Entonces, dentro del género literario, la dramática está, no puedo rayar, ¿no? En este, rayos, no puedo rayar. Ya, pero ustedes saben, ¿no? Cómo es una obra, hay obras de teatro que son para leer, ¿no? Por ejemplo, no sé, Romeo y Julieta es una obra de teatro, no es una novela, es una obra de teatro, ¿no? Entonces, cuando tú lees, explica, ¿no? Digamos, hay unos párrafos iniciales, ¿no? Que dicen, se abre la escena, hay una torre, ¿no? Eh, y hay una enredadera y Romeo trata de trepar la enredadera, ¿no? Entonces, eso es la explicación, digamos, de la escena cuando se abre el telón. Y luego, la forma de desarrollar este estilo literario, ¿ya? Te pone así como que Julieta, ¿no? Entre Julieta y luego dos puntos y luego está lo que Julieta dice, ¿ya? Incluso a veces entre paréntesis está cómo lo dice, ¿no ve? Entonces, todo el libro son los diálogos, ¿no? Son los diálogos que desarrollan los actores. Una obra de teatro también se puede leer, ¿ya? Hay muchos libros que son obras de teatro. Espero que hayan leído alguno, ¿no? Mi planta de naranja lima, y no sé, hay varios, ¿no? Entonces son para hacer literal. La dramática es todo lo que se actúa, ¿ya? Bien. Narrativa, ya se entiende por narrativa todo lo que nosotros entendemos por literatura prácticamente, ¿no? O sea, eh, es la parte más popular, digamos, ¿no? Porque dentro de la narrativa, es decir, que narra, que cuenta, ¿no? Está todo lo que es leído o narrado. Dentro de la narrativa se encuentran cuentos, fábulas, mitos y leyendas, novelas cortas, cómics, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, o sea, es todo lo que, bueno, no tan etcétera, son estos, en sí, todo lo que se narra, ¿ya? Todo este tipo de género literario que cuenta, ¿no? Que cuenta una historia, que cuenta un cuento. Antes tocaban la puerta, interrumpían la clase, ahora tocan la sesión. A ver, un ratito, ¿cómo era esto? Aquí está. No. Ay, por Dios, no puedo volver. Claro, aquí estamos. Ya, gracias. Bien, sigamos. Ya. Entonces, no se olviden, dentro de la narrativa están los cuentos, las fábulas. Por si acaso, fábula viene de fabuloso, ¿ya? Fabuloso es como imposible, pero al mismo tiempo armonioso y bonito, ¿no? Les decía, ¿no? Lo de las fábulas de Sopo, las características de las fábulas es que, por ejemplo, son figuras que es, sí, o sea, los animales tienen conductas humanas,
¿ya? Los animales hablan, los animales, no sé, tienen preocupaciones, son vanidosos, se pelean entre sí, ¿no? Y algo que es típico, o sea, para que sea fábula, termina siempre en una moraleja, ¿ya? Todas las fábulas tienen una moraleja como parte, ¿no? De la historia y nos enseñan algo. Son cuentos cortos relativamente, ¿no? Donde objetos y animales suelen tener comportamientos humanos, ¿no? Y muestran más o menos los vicios, digamos, ¿no? De los seres humanos. Y como les dije, imagínense que en la Grecia antigua, o sea, en el tiempo antes de Cristo, los vicios de la humanidad eran los mismos, ¿no? La vanidad, el egoísmo, la mentira, ¿no? El engaño, que son las cosas que se ven en las fábulas. Hasta ahora son vigentes, ¿no? Hasta ahora las moralejas de las fábulas hasta ahora sirven, ¿no? Hasta ahora nos enseñan, digo. Bien, mitos y leyendas, esto también, ¿no? Casi todo estos mitos y leyendas parten, ¿no? De un hecho histórico, de algo que sucedió realmente, que se fue ampliando o se fue cambiando porque fue pasando de generación en generación de manera oral y cada grupo le aumentaba o le quitaba algo, ¿no? Y se hicieron mitos, ¿no? Se hicieron mitos. También los mitos ayudan a explicar acontecimientos, digamos, hechos o desastres naturales, ¿no? Hay varios mitos así. O explica la forma de una montaña, o no sé, aquí en La Paz tenemos, ¿no? El mito del Illimani y el Mururata, que de verdad espero que lo sepan, pero no hay mucho tiempo para desarrollar eso, así que ya, los mitos vienen de hechos que pueden haber sido reales, ¿no? Y que se han ido mitificando, es decir, convirtiéndose a cuento, ¿no? A algo fantástico que en realidad no pasó, ¿no? Pero está basado en algo que sí pasó. Novelas cortas, esto ya lo conocen, obviamente, ya, no se tratan de novelas de la tele, ¿no ve? Por favor, y ya que estoy por ahí, no vean novelas, ya, no vean novelas, es la cosa más estúpida que pueden hacer. Ya, las novelas de la tele simplemente contaminan nuestra cabeza, ya, o sea, solamente es así como que normaliza conductas tóxicas entre hombres y mujeres, ¿no? Muestran a la víctima, a la persona mala, 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 pero así malvada, ¿no? Y a la buenita, buenísima, no sé, yo no veo novelas, ya he visto alguna que otra cuando era niña y tengo una idea bastante así como que, qué porquería, y a veces veo algunos pedazos, ¿no? De las publicidades en la tele y digo, guácatela. Bueno, ya. Luego están los cómics, que es como también una forma de arte literario, ¿no? Porque los gráficos van acompañando los acontecimientos de la historia, ¿no? Los diálogos, lo que dicen los personajes y todo eso. Y sobre todo para los jóvenes, ¿no? Es una buena manera de engancharlos a la lectura, ¿ya? Porque antes sí se subestimaba mucho, ¿no? Que el valor literario de un cómic, pero ahora se sabe que pues tiene su importancia y sirve de puente sobre todo para las nuevas generaciones, ¿no? Para hacerles leer, ¿no? Porque solamente de ver los dibujos ya les va a llamar la atención y van a querer saber qué pasa, ¿no? Y bueno, la cultura esta de no sé, ¿no? De todos los superhéroes y estas cosas que también nos generan consumo, ¿no ves? Solamente para hacernos seres consumidores de cosas, ¿no? Eh, si tenemos ese criterio, pues, y también hay diferentes tipos de cómics, también pueden buscar, hay cómics para niños también, ¿no? Que no siempre son en torno a superhéroes o estas cosas, ¿no? Hay de todo. Bien, lírica. Ya la lírica se refiere, es como que la parte más abstracta y artística de la literatura, ¿ya? ¿Qué se entiende por esto? Dentro de la lírica está la poesía, ¿ya? Y la poesía sí son como que datos o es un tipo de texto bien abstracto, bien analógico, ¿no? O sea, tus ojos son el mar, ¿no veo? O sea, imposible que los ojos de alguien sean el mar, pero cuando te da una idea abstracta, ¿no ve? Entonces, la poesía es muy bonita, ¿ya? Y dentro de la lírica infantil, ¿no? Para niños, hay mucha poesía para niños, ¿no? Versos, cuentos.
Y se diría que la lírica también es la parte más juguetona, ¿no? De la literatura, digo juguetona, porque dentro de la lírica también están rimas, los trabalenguas, ¿no? Los colmos, las adivinanzas, acertijos, eh, juegos lingüísticos, ¿no? Hay uno que son las gitanjáforas. ¿Alguien sabe lo que son las gitanjáforas? A ver, voy a Son dar. canciones que no tienen significado. Muy bien, canciones, más que canciones, ¿qué serían? Son Letras, palabras. Palabras palabras que no tienen significado. licenciado. Eso. Ajá, muy bien. Son palabras, ¿no? Que no existen, no tienen significado, ¿no? Pero que están dentro de un juego lingüístico. Entonces, funciona, ¿no? O sea, es atractivo, es divertido, ¿no? Por ejemplo, este de La mar estaba serena, ¿se acuerdan? ¿Conocen esa canción? Yo, es de mis tiempos, tal vez no la conozcan. O sea, es solo un verso que se canta, ¿no? La mar estaba serena, serena estaba la mar. Eso es lo único que cantas. El detalle es que dices, por ejemplo, con A. Entonces tienes que cantar la mar, estaba sarana, sarana, estaba la mar, ¿no? Todo con A. Con E, lemer, esteve, serene, serene, esteve, lemer, así. Y así con todas las vocales, ¿ya? Esto sirve de mucho para los niños, ¿no? Pero la gitanjáfora sería, por ejemplo, esto de la mar estaba sarana, ¿no? No existe estaba sarana, no existe esa palabra. O esteve serene, ¿no? No existe. Entonces, esas palabras que no existen son gitanjáforas, ¿ya? Yo tengo este libro, pero ahora está encajonado, ¿ya? Estos dos libritos son poesías para niños, ¿ya? Hermosas, son hermosas poesías para niños. Eh, y aquí hay gitanjáforas para las vocales, ¿no? Con el ojo de la I, ¿no? Hay varias, incluso juegos, ¿no? Juegos con las hojas de los libros. Eh, Hay uno que es el perro esdrújulo, ¿no? Que se dobla, se desdobla, ¿no? Se hace chiquito, luego se hace grande. Bueno, bien bonito este libro, pero, y tiene esto, ¿no? Tiene gitanjáforas, tiene trabalenguas, rimas, versos y poesías. Entonces, todo esto corresponde a la lírica, ¿ya? A la lírica. Para los niños esto también es importante, ¿ya? Ah, levantaste la mano. ¿Quién? Licenciada Carolina, Dale, dime. licenciada, ¿será que nos puede pasar esos libros y nosotros fotocopiárnoslos, por favor? Sí, porque te cuento que no podría vender, o sea, no sé dónde los podríamos comprar, digamos, ¿no? Porque esto era de una autora española que llegó para un encuentro de literatura infantil, que tuve la suerte de asistir, o sea, estuve ahí y me los dedicó y todo la autora Mar Venegas. Sí, se podría. ¿Saben que el detalle de este libro es que tiene como... Ay, si me esperan un ratito, no, mentira. Es que podría traerlo, pero sí. A ver, ¿cómo se los podría pasar? Sí, se los podría dejar para que lo fotocopien, chicas. El detalle es que, como digo, tiene un montón de jueguitos, ¿no? Donde las hojas se doblan, se desdoblan y todo. Dime. ¿Esto está dentro de la literatura infantil entonces? Sí, claro. Ya. O sea, para niños Hay hay, una página, ¿no ven? ¿hay una qué? En Facebook. Hay una página en Facebook que se llama Literatura Infantil, creo, y he visto que por ahí piden bastantes libros. Tal vez podemos conseguirlo en PDF. Ah. Es que como les digo, aquí por ejemplo, este no hay problema. Si quieren, sí se los puedo fotocopiar. No es muy grueso, debe tener unas, no sé, como unas 50 páginas, tal vez, así o menos. Eh, este tiene como juegos donde, por ejemplo, hay partes perforadas, ¿no? O sea, toda la letra, de la poesía, ¿no? Se supone que la letra A se escapó o algo así es la historia, y no tiene As, las As están perforadas como si les hubieran perforado con una perforadora, y tú cambias la página y están las As de vuelta, no sé cómo es, hay una parte que juega con huequitos, o sea, hay una poesía, hay una hoja que está con huequitos y hay otra que está doblada, ¿no? Que es el perro esdrújulo que se desdobla y también tiene su poesía.
igual juega mucho con los colores, ¿no? O sea, hay unas páginas todas rojas, no todas amarillas, y eso no sé cómo vaya a quedar en una fotocopia. Pero claro, o sea, yo no tengo ningún reparo en compartir con ustedes lo que tengo, ¿no? Entonces, sí, se los puedo pasar. Les decía que también es importante para los niños las rimas, por ejemplo, en general todos los juegos lingüísticos para el lenguaje, ¿no? Obviamente, para que hablen mejor, para que pronuncien, para que memoricen, ¿no? La importancia de una poesía, ¿no? Que sí te la tienes que saber de memoria. Ahí activas, ¿no? La memoria auditiva, lingüística, la pronunciación, eh, no, es bastante importante. Para en las rimas, por ejemplo, la fluidez verbal, la conciencia fonémica, ¿no? Que le ayudas, digamos, con A, ¿no? Y se da cuenta de dónde están todas las, o sea, dónde cambiar, digamos, todas las vocales por solo el sonido de la A, ¿no? Todos esos son juegos que ayudan, sobre todo a la lectoescritura, al lenguaje, a la comprensión del lenguaje oral, los colmos y las adivinanzas, incluso los chistes, ¿no? O sea, chistes blancos, ¿no? O sea, chistes para niños, obviamente, ¿no? Para el niño, el humor de los adultos es un misterio, ¿ya? O sea, los niños no entienden de qué se ríe el adulto. Y siempre quieren hacer, o sea, la forma de gratitud del niño es hacerle reír al adulto. Me explico. O sea, los niños ven que los adultos están siempre enojados, preocupados, ¿no? No sé, tristes, cansados. Y cuando los adultos ríen, ¿no? Sobre todo si el niño le hace reír, el niño se siente pues súper feliz porque es como decirle gracias, o sea, para el niño es como decirle gracias, papá, por todo lo que haces por mí, ¿no veo? O sea, gracias, mamita, por todo lo que haces por mí. Entonces, su manera de agradecerte es hacerte reír, porque te ve todo el tiempo preocupado, ¿no? Pero los niños no entienden el humor de los adultos, ¿ya? Por ejemplo, y por si acaso, si ustedes se ríen de algo que hace el niño, obviamente están reforzando esa conducta, ¿ya? Entonces pasa que el niño dijo una palabrota, ¿no? Así, historia real. Llegó mi sobrino, ¿no? Chiquitito, de unos 3 años, no, 4 años tendría. ¿Y por qué llegaron tan tarde, no? Ah, y él dice, había muchos bolotudos en el camino, ¿no? Y todos se han reído, o sea, no, inevitablemente, nadie se esperaba que el niño diga eso, ¿no? Pero lo dijo porque escuchó a su papá riñendo, peleando mientras conducía, ¿no? Entonces, no pudo decir pelotudo, dijo bolotudo, ¿no? Si te ríes porque el niño dijo una palabrota, estás reforzando la conducta. Ya, lo correcto, aunque te dé mucha gracia, es no reírte y decir, no está bien que hables así, ¿no? Porque si no, vas a hacer que siga diciendo, ¿no? Entonces, bueno, cuando le enseñas a los niños colmos o chistes, ¿no? Para que los cuente a los adultos, entonces es una forma de interacción, ¿no? Y le va a hacer reír al adulto y eso le va a gustar al niño, ¿ya? Entonces, no sé, memorícense el colmo de, no sé, ¿cuál es el colmo de un jardinero? ¿No? Que su chica lo deje plantado. Trunts, ¿no? Pero supongo que en algún lugar alguien se rió, ¿no? Entonces, nada, apréndanse colmos y enséñenles a los niños, son buenos. Así también se memorizan algo. Y tal vez el mismo niño no entienda por qué, ¿no? Yo me acuerdo que una vez he avanzado con ellos esto de los colmos, con mis niños. Ay, no puedo dibujar, estoy sin lápiz en esta sesión, pero bueno. Eh, el niño tenía que escribir eso, ¿no? Y por eso nunca me olvido ese colmo, porque decía, ¿cuál es el colmo del jardinero? Que su chica lo deje plantado. Y el niño dibujó, o sea, una cabeza, ¿no? Con su ojo y su boca, y el piso, ¿no? O sea, el piso y la cabeza. Y ahí la chica, ¿no? O sea, la chica parada delante de la cabeza, parecía una pelota, ¿no? La cabeza. Y yo le digo, ¿qué pasa? ¿Pero qué es esto? ¿Es una pelota? No, es el jardinero, porque está plantado. O sea, estaba totalmente metido dentro de la tierra con su cabeza afuera, ¿no? Entonces, me dio mucha gracia, ¿ya? Pero enséñales a los niños colmos, ¿ya? Igual los acertijos y las adivinanzas, ¿sí?
también generan interacción lingüística, ¿no? Entre el adulto y el niño. Ya. La lírica, que es la parte más abstracta y, digamos, lúdica de la literatura, ¿ya? Es un género literario que se encarga de todas estas partes, ¿sí? Bien, luego, didáctica. Toda obra escrita que tiene un objetivo educativo. La didáctica es toda obra escrita que tiene un objetivo educativo. Es decir, que hay mucha discusión, ¿no? De saber si esto es o no literatura infantil, ¿no? Porque, o sea, ¿qué aporte literario tiene, por ejemplo, un libro de texto? ¿No? O sea, un libro de texto son tareas, ¿no? Entonces hay mucha discusión con saber si es que la didáctica es o no literatura. El hecho es que son libros para niños, ya son libros escritos y dirigidos, dedicados específicamente a niños. En este caso, libros que se especializan en el desarrollo, digamos, intelectual del niño, ¿no? En enseñar al niño, la parte educativa o didáctica, ¿no? Como dice didáctica. Entonces, dentro de esto están los libros de texto, libros que tienen actividades, ¿no? Los silabarios, babe, bibobu, pape, pipopú, ¿no? Para lectoescritura. Y los libros de conceptos básicos, ¿no? Por ejemplo, no sé, cerca, lejos, no sé, grande, chico, grueso, delgado, ¿no? Muchos, pocos, ¿sí? Entonces, estos conceptos, esos libros que tú ves que son solamente dibujos, ¿ya? Se aprenden así, de manera visual, ¿no? O sea, el niño va a ver igual, por ejemplo, el signo del número 3 y al lado 3 pelotitas, ¿no ve? Hay libros que solamente son eso, ¿no? Son el número y atrás la cantidad, y al lado la cantidad para que cuente. Entonces, estos libros también están estos que vamos a hacer, ¿no? Los libros sensoriales, ¿no? Los libros sensoriales, los libros de conceptos básicos, de imágenes, de números, los abecedarios, ¿no? Todos los libros que están dedicados a la educación infantil, ¿ya? Se discute mucho si tiene o no valor literario, porque igual están estos los libros mudos o los libros álbumes, ¿ya? Los libros mudos son libros que solamente tienen dibujos, solo tienen dibujos, no tienen nada de texto. Entonces, solamente en ver los dibujos ya sabes de qué va la historia, ¿sí? Y estás transmitiendo un mensaje y estás contando un cuento, así que se puede considerar literatura, ¿ya? Aunque no tenga letras. Y por eso hay mucha discusión con respecto a qué es o no, ¿ya? Pero sí, en un encuentro de literatura infantil, como les digo, chicas, va a haber un encuentro que lo están patrocinando, digamos, los de la Embajada de España, ¿ya? Que va a ser precisamente de esto de literatura infantil. Les voy a pasar el enlace para la inscripción, va a ser gratuito. El 9, del 9 de septiembre al 13, creo, una semana va a ser más o menos, ¿ya? Les voy a pasar al WhatsApp el enlace, si quieren entrar, ¿ya? Ahora, he entrado la solicitud, por si acaso, te pide tu currículum. No sé por qué, ¿ya? Pero manden, pues. O sea, participen, yo voy a participar. Ya, es bien interesante. O sea, tal vez es alguna, no sé para qué te piden tu hoja de vida, pero tal vez es algo para... me han explicado que es como es gratuito, entonces ellos quieren saber si tu perfil profesional, ¿no? Va hacia el área del taller, ¿no? O del curso, porque como es gratuito, ¿no? Hay mucha gente que entra sin tener nada que ver y termina ocupando una plaza, digamos, de alguien que no podría. ¿Entienden, no? Bueno, así que si quieren pueden entrar. Ya, esta didáctica es el último. Ya, sí, creo que sí es el último. Sí, a ver, espérame, paso a paso. Siguiente, siguiente, siguiente. Sí, esta es la última. Ya, entonces, los géneros literarios son la dramática, la narrativa, la lírica y la didáctica, dentro de la literatura infantil. ¿Ya? ¿Esto quedó claro, chicas? Para pasar a la historia o antecedentes de la literatura infantil. ¿Quedó claro? Chicuelas, chicuelas. Ya.
Entonces sí queda claro. Sí, ¿verdad? Voy a mirarles a ustedes. Ah, ahora yo las veo. ¡Sí! Y ustedes ven cómo las veo. El infinito, señores. Ya. Am, vamos con el otro. Aquí está el otro que es este. Ya, volviendo ahora sí al tema, ¿ya? La literatura infantil tiene un inicio en común. Ahora sí hablamos de historia de la literatura infantil, ¿ya? Surge de la tradición oral, esta idea de contar cuentos, pero ya sabemos que la habilidad de escribir y de leer es algo prácticamente moderno dentro de la historia del ser humano. Muy poca gente sabía leer y escribir, ¿no? No solamente los grandes de la élite, ¿no? Esopo es uno de los primeros, ¿ya? Ahora, otra cosa que es muy importante tener en cuenta, que no sé si está más adelante, no. Esopo es uno de los primeros. Hay que tener en cuenta que eh, no se puede hablar de literatura infantil si no se sabe, si no se tiene todavía el término de infancia, ¿entiende? Antes no había la noción de infancia como etapa que necesite un trato especial. No había la idea. Infante viene, o sea, significa el que no habla. ¿Sabían? ¿Sabían que infante significa que no habla? Entonces, no sé de cuál será su raíz, ¿no? Pero sí es, o sea, la palabra griega o algo así es que todavía no habla. Entonces, eso es infante o infantil, ¿no? Viene de ahí. Pero antes, en tiempo antiguo, ¿ya? No se consideraba a los niños como que necesitaran un trato especial. Los niños eran considerados adultos en miniatura que tenían que sobrevivir de la mejor manera posible en la infancia para convertirse en adultos mayores, o sea, en adultos, ¿qué sería esto? Funcionales para la sociedad, ¿ya? O sea, los niños eran como adultos débiles, ¿no? Adultos verdes que todavía no han madurado, ¿no? Y que todavía no eran útiles para la sociedad. Entonces, ni siquiera los tomaban en cuenta. Ya sus madres eran las únicas que tenían que cuidar a los niños, ¿no? Pero los trataban igual, o sea, tenían que trabajar, tenían que el colegio era una réplica de, o sea, se los trataba como adultos en miniatura, ¿no? No había nada de juego o no se consideraba, digamos, el derecho a jugar, ¿no? O la idea de que el juego era la habilidad, ¿no? Para los niños, entonces, como no había infancia como periodo que necesite, periodo de la vida que necesite un trato especial, no se puede hablar de literatura infantil, ¿ya? Sí había literatura, pero no se pensaba todavía en una literatura dirigida a niños. No se pensaba en eso, porque no se pensaba en los niños, ¿ya? Sin embargo, sí, a través de la tradición oral, a los niños se les contaba cuentos, ¿no? Historias y cosas que tenían que ver con la cultura del entorno del niño, ¿no? Bien, entonces uno de los primeros representantes de los más antiguos es Esopo, ¿ya? Entonces, Esopo es del tiempo antes de Cristo, ¿ya? Y se decía que no sabía escribir porque pertenecía a una clase social baja en Grecia, ¿no? Y otras personas han escrito sus fábulas, o sea, él las ha inventado, él las contaba, él era como uno de esos juglares o sea, los griegos contrataban personas para contarles cuentos, ¿no? Como no había tele, así como habían músicos, actores, ¿no? Que animaban a las fiestas de los reyes, ¿no? De los nobles y todo eso, eh, llamaban a personas para contar cuentos. Igual que Homero, ¿no ve? El que contó la Iliada, la Odisea, y, ¿no? Y estos cuentos. Otro hito importante que ha influido dentro de la literatura infantil es la aparición o la invención de la imprenta, ¿ya? En 1456. Ya, imagínense, antes, eh, tener un libro podía ser tan caro como, no sé, en estos días tener una computadora, ¿ya? Porque los libros eran hechos a mano, ¿sí?
los monjes dentro de los monasterios, ¿no? Se dedicaban a transcribir la Biblia. Esa era su vida, ¿no? O sea, ellos comían y escribían la Biblia, ¿no? Así tenían varias copias de la Biblia, todas hechas a mano, todas copiadas tal cual estaban, ¿no? Entonces, un libro era una cosa muy, muy, muy difícil de tener, ¿no? Los hacían sobre hojas de cuero, ¿no? Todavía no había, o los papiros, que eran de una planta. ¿Sabían que el papiro, eh, o sea, había una isla creo que era por Roma, por Grecia, había una isla que se llamaba la isla Papiro, ¿ya? Y en esa isla crecía una planta que resulta muy parecida a la totora. Ustedes conocen la totora, ¿verdad? Y de esa planta, o sea, que le decían papiro, sacaban los papiros, o sea, sacaron el papel inicialmente. Y la misma planta era la totora. O sea, de la totora, de hecho, se saca papel también, ¿no? Hacen papel de totora. Bueno, de eso eran los papiros. Y era muy delicado, ¿no? O sea, se arruinaban al tiro. Y bueno, tener un libro era muy caro. Hasta que apareció Johannes Gutenberg, un alemán, que lo que hizo fue, imagínense su idea. Lo que él hizo fue poner letritas en alto relieve. A estas letritas les llamó tipos, de ahí viene la palabra tipografía, ¿ya? Y le puso tinta, o sea, les ponía tinta a estas letras en alto relieve. Y en una prensa, esta prensa inicialmente era para aplastar uvas y hacer vino, ¿ya? Entonces, en una prensa para uvas, puso letras en alto relieve, puso papel en medio, y de esa manera inventó la imprenta, el proceso de hacer libros a gran escala, o sea, rápido, ¿no? ¿No? Una manera de mecanizar el proceso de producir libros y abaratar sus costos, ¿ya? El conocimiento se expande y se multiplica. Entonces, yo compararía a Johannes Gutenberg, o sea, por si acaso, él, oh por Dios, ay, no. No puedo contestar ahorita, lo siento mucho. Ya. O sea, él sacó la idea también de lo que, o sea, en Asia ya hacían esto, ¿no? La tinta china, el sistema de sellos, ¿no? O sea, ya hacían cosas parecidas a estas, pero no la idea de alinear, por ejemplo, las letras para poder sellarlas, ¿ya? Bueno, o sea, yo comparo a lo que hizo Johannes Gutenberg con el que inventó el Internet. Ay, no me acuerdo su nombre, lo siento mucho, pero el que inventó el Internet, ¿por qué? O sea, ¿qué comparación hay? En el siglo XIV, XV, esto es el siglo XIV, ¿no? Más o menos, se popularizó en el siglo XV, por si acaso, la imprenta, se popularizó en el siglo XV, hizo que, o sea, esta invención hizo que el conocimiento se popularice y se expanda. Ya la gente podía acceder a un libro, podía leer un libro y a su información, ¿no? Entonces, yo lo comparo, como eso digo, como el Internet, ¿no? En nuestros días, donde quien tiene, pues, una computadora y tiene acceso a Internet, puede acceder al conocimiento, ¿no? De manera del mundo entero, ¿no? Bien, entonces, él fue otro de los precursores. Hay otro más que la literatura en la Edad Media. Hay otro precursor más, ya, no sé si está mencionado, va a estar mencionado más adelante. A ver, chicas, estoy hablando mucho, así que lean, por favor. A ver, ¿quién quiere leérmela? Esto, la primera que levantó la mano, no voy a cambiar de pantalla porque, pues, dale. Ay, no voy a cambiar de pantalla. ¿Quién es la que levantó la mano? Lucy. Ya, Lucy. Dale, Lucy. Espérate, ya hicieron que cambie de pantalla. Ahí está. Dale, Lucy. Ya, la literatura en la Edad Media. Los libros impresos eran un bien al alcance de las clases privilegiadas, nobles, reyes, líderes, religiosos, etc. Los libros dirigidos a niños de la nobleza era para enseñarles a leer
valores y liderazgo. Todavía no se pensaba en la infancia como etapa, que requiere de una atención especializada. Dentro de los libros leídos por los niños de dicha época podemos encontrar los bestiarios, abecedarios o silabarios, como fábulas. Gracias. Muy bien. Los libros impresos eran un bien al alcance de las clases privilegiadas. Esto gracias a la imprenta, ¿no ve? Pero aún así, solamente los nobles, reyes, líderes religiosos, o sea, solo ciertas élites tenían acceso a los libros, incluso a saber leer y escribir, ¿no? Eh, los libros dirigidos a niños de la nobleza, o sea, eran pocos. Eran libros específicamente para leer, ¿no? Para enseñarles a leer, ¿ya? Valores y liderazgo. Hay uno donde decía bestiarios, ¿dónde está? Todavía no sé. Ah, los bestiarios, por si acaso, ya es un nombre que le ponen a lo que son las fábulas, ya, por si acaso, o sea, así le ponen, lo han traducido, le han puesto bestiario. Hay un autor en España, ya, que le ha puesto ese nombre. Los abecedarios, silabarios y las fábulas. Bueno, están las dos palabras ahí. Entonces, no se pensaba en libros para niños, ¿ya? Y estos libros eran solo para educar, ¿no? A los futuros líderes y para, bueno, la nobleza y nada más que eso. O sea, la infancia era solamente dirigido, los libros para niños eran para nobles, nada más, ¿ya? Y muy pocos accedían. El aporte de la iglesia. A ver, hace rato ha leído, ¿quién ha leído? Un ratito, voy a anotarlo. ¿No? Fresia le toca. Ya, Fresia, por favor. Me voy a anotar aquí los nombrecitos para luego ponerles participación. Fresia, ¿puedes leerlo? Ya, licenciada. El aporte de la Iglesia. La Iglesia fue una de las primeras instituciones que pensó en producir libros para niños. Los catecismos, la vida de los santos. Dado el acaparamiento del saber y la cultura por parte del clero y otros estamentos, las escasas obras leídas por el pueblo pretendían inculcar valores e impartir dogma, por lo que la figura del libro como vehículo didáctico está presente durante toda la Edad Media y parte del Renacimiento. Ya. Entonces, efectivamente, la primera institución, digamos, ¿no? Bueno, fuerte, porque en la Edad Media la iglesia hacía y deshacía, ¿no ve? La iglesia fue la iglesia, o sea, que dedicó, digamos, que produjo libros dirigidos a niños, por eso están como un antecedente, ¿ya? Fue la iglesia, ya la primera institución que pensó en escribir para niños. Ya, esto porque precisamente Jesús dijo, ¿no ve? Dejad que los niños vengan a mí, ¿no ve? El que recibe a un niño como este, me recibe a mí, ¿no es cierto? Entonces, también con la idea de educar, ¿no? De dogmatizar a las personas, ¿no? De catequizar, ¿no? Desde pequeños, ¿no? Inculcarles valores religiosos, católicos, ¿no? Escribió, ¿no? Para los niños. La iglesia escribió para niños, ¿sí? Entonces sí fue uno de los precursores o uno de los primeros que dedicó, ¿no? Tiempo y aporte para la infancia. ¿Ya? Entonces aquí está el catecismo, este es un antiguo de los primeros libros, ¿no? Yo tengo uno bien antiguo que me regaló un curita que encontró dentro de una aula ahí en la iglesia y me regaló el librito viejísimo. Antes lo llevaba pues a la clase. Ahora no sé dónde. No, mentira, sí sé dónde está, pero está bien lejos del alcance ahora. Bien. Eso, ¿entienden? ¿Sí? Y pues también están pues todas las obras, o sea, precisamente las fábulas de Esopo han sobrevivido, ¿no? La Edad Media, y digo sobrevivido porque realmente se quemaba libros. Todo lo que no era dirigido a la iglesia o todo lo que no era para Dios se consideraba pues mundano o sacrilegioso, ¿no ve? Entonces lo quemaban.
cualquiera que cuestionaba, o sea, por eso el oscurantismo, ¿no ve? Cualquiera que hiciera alguna, no sé, alguna teoría, ¿no? O algún científico o algo, lo mataban, o sea, lo quemaban porque estaba cuestionando a Dios, ¿no? Las fábulas de Esopo, como les digo, o sea, les sorprende, ¿no? Que Esopo fuera de antes de Cristo, porque, o sea, sobrevivieron precisamente por el carácter moralista que tenían, ¿no? O sea, se puede educar conductas a través de las fábulas, ¿no? O sea, no digas mentiras porque el lobo te puede comer, ¿no? Juanito y el lobo. No sé, no. Ay, no sé, ahorita no se me ocurre ninguna fábula, la de las gallinas gordas y las flacas, ¿no? Eh, no sé, no envidies o no. Eso, en general, se dan cuenta, ¿verdad? Las fábulas tienen un carácter moralista, de ahí viene la palabra moraleja, ¿no? La moraleja es como que algo que te enseña un valor moral, una conducta moral. Y precisamente las fábulas de Esopo ayudaban a crear, digamos, unas nuevas generaciones con valores morales y por eso sobrevivieron a la Edad Media, ¿no? Y pues los libros empezaron a producirse mucho más, ¿no? Ya no tanto para la iglesia, sino como otro, y esto dio lugar a lo que es el Renacimiento. Ya, o sea, el Renacimiento dentro de la historia se le dice así porque antes, ¿no? En la Edad Media, o sea, la vida del ser humano era para Dios, ¿no? Entonces, cualquier cosa era pecado y estaba mal y se tenía que castigar, ¿no? Y la idea era como que pasábamos por esta vida que era un valle de lágrimas y prácticamente nacíamos para morir, ¿no? O sea, nacíamos para purificar el espíritu y llegar a Dios, ¿no? Entonces, todo lo que hacíamos estaba mal, ¿no? Porque no era para Dios. Entonces, cuando los libros y todo hicieron que la gente empiece a cuestionar mucho más las cosas, y por eso se da el Renacimiento, donde el centro ya no es Dios, sino que es el ser humano. Ya se vuelve, digamos, dentro de antropocéntrica, ya no teocéntrica, ¿no? O sea, ya no es Dios, sino ahora es el hombre. Y, bueno, las artes, todo dio lugar a esto. ¿Sabían que Leonardo da Vinci, o sea, Leonardo da Vinci es el representante más representativo de el Renacimiento, ¿ya? Porque Leonardo da Vinci, pues, también escribió, pues, fábulas, ¿sabía? Leonardo da Vinci también escribió fábulas, hay unas fábulas de Leonardo da Vinci, entre otras cosas, ¿no? O sea, él era inventor, biólogo, artista, era un genio, en todos los sentidos. Y gracias a él, digamos, también se llevó el Renacimiento, ¿ya? Juana Moscomenio. A ver, hace ratito antes de Fresia, ¿quién ha participado? Lucy. Lucy, gracias. Lucy, ya. Ahora, ¿a quién le toca? A mí creo, Lucy. Tu nombre para que te note. Natividad Coca. Natividad. Es que yo estoy a ciegas, chicas. Natividad. Yo no las veo. No las veo cuando estamos compartiendo pantalla y tampoco veo cómo me veo. Así que debo estar toda chascosa. Ya, dale. Dale, Natividad. Juan Amos Comenio. Es considerado padre de la didáctica. Propone que los libros deben ayudar a los estudiantes a aprender de la mejor manera posible, interactuando con ellos. Nace el libro de texto. Escribe el libro Ovis Sensualium Pictus, que significa El mundo de las imágenes, en 1658. Propone el aprendizaje mediante el juego y la interacción entre el sujeto y el objeto. Muchas gracias. Muy bien, Natividad. Sí, Juan Amos Comenio, han debido escuchar de él, ¿no? Era igual. O sea, lo que él proponía era que el libro tiene que sustituir, ¿ya? El libro tiene que sustituir el papel del maestro. O sea, por eso se le dice padre de la didáctica. Y ahí él dice, no, los libros que solo tienen letras son muy escasos, digamos, ¿no? O sea, quedan hasta ahí, ¿no? Y no solo se puede aprender con eso, hay que incluir, digamos, en los libros
imágenes, ¿no? Que expliquen, que muestren, ¿no? Dibujos, colores, hay que incluir actividades. Por eso también le dicen, hace el libro de texto. Porque el libro, la diferencia entre un libro y un libro de texto es que el libro de texto tiene una interacción, digamos, con quien lee, ¿no? O sea, hay actividades en el libro de texto, ¿no? Preguntas, juegos, ¿no? Te sugiere que hagas algo. Entonces hay una interacción. Y eso es didáctico, ¿no? Por eso también le dicen padre de la didáctica, que es el que empezó a preocuparse más en sus estudiantes, ¿no? En los niños, porque igual, en la educación tradicional, y esto seguramente lo han debido ver, ¿no ve? El maestro era el centro de todo y era el poseedor del conocimiento absoluto. El maestro llegaba, hablaba y se iba, ¿no ve? Y el estudiante tenía la obligación de entender lo que decía, acoplarse al maestro, el estudiante al maestro, ¿no? Ahora, idealmente, ¿no? O sea, en una educación que ya no es tradicional, en una educación didáctica, es al contrario, ¿verdad? El maestro tiene que adaptarse a su estudiante, o sea, el maestro tiene que saber cuáles son los intereses, qué es lo que sabe su estudiante para partir del conocimiento previo, enseñarle mejor, ponerse a su nivel, ¿no? Darle para que juegue, para que interactúe y preocuparse por su estudiante, ¿no? Entonces, por eso le dicen padre de la didáctica. Y escribe este libro, El mundo de las imágenes, Orbis Pictus, ¿no? El nombre completo es Orbis, Orbis es mundo, sensualium, o sea, sensación, pictus, ¿no? Imágenes, el mundo de la sensación y las imágenes, sería la traducción, ¿no? Eso está en latín. Significa el mundo de las imágenes. Y los sentidos, ahí está, así podría ser, ¿no? Y en ese libro habla, ¿no? De un niño. Pregunta, hay un micrófono prendido. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿Algo? No. Pregunten con confianza, chicas. Bueno, entonces, lo que hablaba en su libro era el desarrollo de un niño, ¿ya? O sea, lo que hablaba es como que explica la visión del mundo que tiene un niño que está descubriendo el mundo, ¿ya? Así se llama. Así, o sea, de eso va lo que él escribe, ¿ya? Entonces, se fija también, además de la didáctica, en la importancia de la infancia, ¿no? O sea, que el niño todavía está sin entender el mundo y que hay que también ver el mundo a través de sus ojos, ¿no? Proponen aprendizaje mediante el juego y la interacción entre el sujeto y el objeto. ¿Ya? Bien. Se recopilan y traducen las fábulas. ¿Quién va? ¿A quién le toca? Yo, listen. Hombre. En Inglaterra se traducen las fábulas de Edipo, en España las fábulas de Esopo. Giambattista Basile publica Cuento de los Cuentos, recopilando cuentos de la tradición oral en 1634. Félix María Samaniego escribe fábulas en verso castellano en 1781. Gracias. Tu nombre, no tengo vista de los nombres. María José Saavedra. Gracias, María José. Bien. Entonces, ya, pues, o sea, ya escribir libros ya se hace un poco más popular, la gente, ya hay más personas en el mundo. También hay como que, o sea, ya se pasó el Renacimiento, ¿no ve? Entonces hay una explosión, digamos, hay una explosión de producción cultural ya en el siglo XVII, o sea, 200 años después de que aparece la imprenta, hay como que un montón de gente que empieza ya a hacer. Ahora, todos estos no se podría decir que son autores como tal, ¿no? O sea, autores de estas obras. También la noción de autoría era algo que no había antes. O sea, no había antes esto por eso hay tantas obras de arte antiguas, ¿no? O sea, de aquí, de tiempo de la colonia, ¿no? Por ejemplo, que no se sabe quién las ha pintado,
Si ustedes se dan una vuelta por el Museo de Bellas Artes, ¿no? O sea, hay unas pinturas ahí del tiempo de la, del siglo, no sé, del siglo XVII realmente, ¿no? Que están ahí y son hermosas, ¿no? Están muy bien hechitas, pero se desconoce quién las ha pintado porque no había esta idea de derecho de autor, ya, de saber quién ha hecho. Y también pasa que mucho de la tradición oral, o sea, estos autores también se dedicaron a escribir lo que se contaba de manera oral, ¿ya? O sea, los cuentos, es como que los cuentos que te contaba tu abuelita, estas personas han empezado a escribirlas, ¿no? Nadie se les había ocurrido escribirlas. Por eso también los hermanos Grimm, por ejemplo, que son los representantes de la literatura clásica, ¿no? De los cuentos clásicos. Por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja no fue tanto así inventado por ellos, ¿no? Era un cuento dentro de la tradición oral europea, porque realmente el lobo te podía comer, ¿no? Si es que, o sea, no solamente habla de eso, ¿no? También de no estar solo, de no hablar con extraños, de no separarse, no sé, o sea, de no separarse de tu grupo social, ¿no? O sea, caminar sola en el bosque, ¿no? Y no solo podía ser un lobo, también podía ser una persona, ¿no? Bien. Ya. Entonces aquí lo que hacen es rescatar en Inglaterra se traducen, ¿no? Fábulas, en España también. Aquí, por eso, creo que es este Samaniego, que es el que le decía bestiario, ¿no? A los libros de fábulas, ¿ya? Y las recopilan. Entonces, gracias a eso también se las tiene, ¿no? Bien. Luego, Jean-Jacques Rousseau. Miren esa carita, es como muy tiernito. Léemelo, ¿quién va a leérmelo, por favor? Yo le hice Dale, ¿tu nombre? Raquel Condori. Raquel, ya, dale. Escribe el Emilio un tratado que dice que la educación debe ser más natural. El niño no debe ser tratado como un adulto en miniatura. El niño necesita una atención especial de acuerdo a sus necesidades. Gracias. Entonces, Rousseau, ¿no? Es este que también escribe el Emilio y es igual una historia de un niño que se va desarrollando, ¿no? Y va igual aprendiendo todas las cosas y cómo necesita, o sea, demuestra en su libro, ¿no? Que los niños necesitan una atención diferenciada, una atención especial. Como les decía, no consideraban a los niños como que necesiten como una etapa diferenciada, ¿no? De la del adulto. Entonces eran adultitos en miniatura que igualito tenían que trabajar, igualito tenían que hacer las cosas. Y es más, ¿no? Pensaban que jugar era lo más lejano a educación, a aprender, era lo contrario de la educación. De hecho, hay unas cartas y unos tratados, ¿no? Que se rescatan aquí de la chiquitanía, ¿no? De cuando estaban ay, no. Los que vinieron aquí a evangelizar, ¿no? Allá a la chiquitanía. Ay, no. Bueno, ya. Los jesuitas. Los jesuitas, es que en mi cabeza aparecían los dominicos, no, no son los dominicos, no, y tampoco son los franciscanos. Bueno, los franciscanos llegaron aquí a Copacabana, por ejemplo. Desde entonces está la iglesia de Copacabana, los franciscanos, los jesuitas, ¿no? Lo que decían ellos era que hay que darle mucha tarea a los niños para evitar que jueguen, porque el juego era pecado, porque el juego era ocio, el ocio, ¿no? O sea, tener tiempo libre, eso era pecado, estaba mal, ¿no? Era castigado. Entonces, cuanto más tarea le des al niño, menos tiempo tiene de pecar, ¿no? O sea, de jugar. Y era realmente lo contrario. O sea, jugar era algo malo, ¿no? Imagínense, pobres criaturitas de Dios, ¿no ve? O sea, ahora se sabe, es todo lo contrario, ¿no ve? Cuanto más juegas, más aprendes, y cuanto más jugado sea tu educación, digamos, ¿no? O sea, tu proceso educativo es más significativo. O sea, ¿cómo decirlo? El oficio de los niños es jugar,
Ese es su oficio. O sea, y jugar todo lo que puedan, porque es una práctica, ¿no ve? O sea, cuanto más juegan, más experiencia adquieren, más conocimiento y claro, van a ser mejores adultos. El juego de la casita, ¿no ve? O sea, va a ser un reflejo de lo que va a ser cuando sea grande. Es una situación controlada en la que el niño hace. Ay, por si acaso, así entre paréntesis, no sé si alguna vez se los mencioné, pero también el juego del niño refleja su concepción de la realidad, ¿ya? Si el niño al jugar, se van a dar cuenta, si ustedes se ponen a ver con atención o a escuchar con atención lo que el niño o la niña le hace a sus muñequitos o les hace hacer a sus muñequitos, está reflejando lo que él entiende o lo que capta de su contexto, ¿no? O sea, si la hijita es de no sé, de una vendedora, ¿no? Entonces la hijita va a jugar a la tiendita, ¿no? Si la hijita ve que que es, no sé, si la pegan a la niña va a pegar a su muñeca, ¿ya? Entonces el juego también refleja la situación, digamos, la realidad que el niño está asimilando, ya sea que la vea incluso de la tele, ¿no ve? Lo que hace con los muñecos le está pasando a él o a ella, ¿ya? Así que fíjense también en el juego de los niños, ¿ya? Bien, bien, esto entonces, ¿no? Él decide, entonces aquí ya empieza a aparecer esta idea de infancia como situación que necesita, o etapa, digamos, que necesita una atención especializada, ¿ya? La infancia, atención especializada. Los hermanos Grimm, llegamos al siglo XVIII. Sí, al siglo XVIII. Entonces, ¿quién va a leer ahora? Noelia Licen. Noelia, dale. 1810 recopilan varias historias de la tradición oral europea. También inventan cuentos de hadas e historias fantásticas. En 1812, en Suiza, se publicó el primer libro dirigido a niños, Cuentos de niños y del hogar, por Rudolf Weiss. Bien. Aquí tenemos pues los más conocidos, o sea, también son conocidos gracias a Disney, o sea, no hay donde perderse. Disney recapituló, digamos, esta tradición, o sea, estos cuentos, ¿no? Imagínense, son del siglo XVIII, XVIII, XIX, XX, XXI, o sea, 300 años atrás, creo que más incluso, ¿no? 300 años atrás tienen estos autores, ¿no? Y estos cuentos. Se dice que, como les digo, ¿no? Recapitulan cosas que basadas en, incluso puede haber sido en hechos reales, ¿no? La historia de Blancanieves, no sé si se los comenté, no creo que no, claro, estamos empezando este semestre. ¿Ja? La historia de Blancanieves tiene un trasfondo real, o sea, está basada en una historia real de un virrey que estaba aquí en América, ¿ya? O sea, bueno, dicen que en Estados Unidos, ¿no? En Norteamérica, y que tenían unas minas, ¿no? Que sacaban ahí oro, ¿no? Un mineral, y el tipo era súper rico y bien, ¿no? O sea, como un rey, ¿no? Tenía su castillo, todo, pero no era rey, ¿no? La cosa es que este tipo tenía una hija y era bien bonito, o sea, los dos eran bien bonitos. El detalle es que luego el tipo enviuda, o sea, muere la mamá de la chica y el tipo se vuelve a casar y tiene, o sea, ya tiene la madrastra, ¿no ve? O sea, su hija tiene una madrastra. Y la madrastra le tenía envidia, ¿ya? Porque ella era bien querida por todos. Además, porque ella jugaba con los niños mineros. En ese tiempo era común que los niños sean mineros, o sea, porque los niños eran chiquititos y podían meterse en los huecos, ahí en los recovecos de la mina para poder sacar mineral. Entonces a ella le daba pena a los niños mineros y jugaba con ellos y les daba comida y no sé, y por eso era bien querida por todos, ¿no? Los niños mineros son los 7 enanitos, ¿ya? Y la mamá de Blancanieves, la madrastra, claro, Blancanieves era la heredera, ¿no? Era la heredera legítima, porque era la hija, ¿no?
dice que cuando fue su boda, le regalaron un espejo, ¿no? En ese tiempo también los espejos, y sobre todo los espejos grandes, eran consideradas una joya, porque los espejos los traían, ¿no? No los hacían aquí en América, ¿no? Entonces, dice que tenía un espejo y empezó a salir ese mito, digamos, de que el espejo era encantado, que la madrastra era una bruja, porque... Y dice que sí, intentó matarla, envenenándola a la hija. Un día que el tipo, o sea, que su papá estaba de viaje. Y claro, no la mató, pero se escapó, ¿no? Y quien le dio asilo, o sea, donde se fue a vivir, era con los padres de los niños mineros. Entonces, no sé en qué terminaría la historia, si es que al final la madrastra lograba matar o no a Blancanieves, pero los hermanos Grimm se enteraron de esta historia, que sí había pasado, ¿no? Y inventaron la historia de Blancanieves. Y los niños mineros, en vez de poner niños mineros, han puesto 7 enanitos, ¿no? Y bueno, ahí está. Y hay otras historias más que son de hecho más oscuras todavía, ¿no? La historia de la Bella Durmiente también está basada en otra novela que de hecho es súper horrible, horrible. Esa no se las cuento. Pero sí, ya. La historia de Hansel y Gretel también, porque Hansel y Gretel, o sea, la práctica, digamos, de abandonar niños en el bosque era normal en Europa, porque había tanta miseria y tanta hambruna y tanta pobreza que cuando tenían hijos no sabían qué hacer con ellos. Intentaban venderlos, pero nadie les compraba, entonces los dejaban botados en el bosque. Y si volvían, pues eso era normal. La historia del flautista mágico también, ¿no? Va de una historia de un tipo que tuvo la idea de llevar niños a las cruzadas, porque decía que los árabes no iban a matar a los moros, no iban a matar niños porque eran niños, ¿no? Entonces el tipo dijo, voy a hacer un ejército de niños para ir a combatir en Tierra Santa, ¿no? En las cruzadas, y así vamos a conseguir recuperar Tierra Santa, ¿no ve? Nada, pues le fue mal. Y, o sea, dice que los encantó, ¿no? Y por eso se fueron y se llevó a todos los niños del pueblo. Bien, hay varias historias así que están basadas en hechos tal vez históricos o en hechos reales y que los hicieron mitos o los hicieron cuentos, ¿ya? Bueno, entonces, el primer libro específicamente dirigido a niños es este de Cuentos de Niños y del Hogar, ya que lo hacen el alemán Rudolf Wiss, porque los hermanos Grimm, ya se los dije, no hicieron cuentos para niños, ¿ya? Ellos recopilaron cuentos de la tradición oral, igual que Hans Christian Andersen. Creo que este es Hans Christian Andersen. No, este debe ser Rudolf Wiss. Estos son los hermanos Grimm, ¿ya? Son dos alemanes. Ya. Ahí está, Hans Christian Andersen, lo sabía que lo mencionaba. A ver, ¿quién quiere leer? Despierten, chicas, oh por Dios. La casa es Dale, por favor. Dale, por favor. Alison Alanok. Alison, ya. Hans Christian Andersen publica en 1835 cuentos relatados a niños en Dinamarca. Son varios cuentos para niños como El soldadito de plomo, La sirenita, El patito feo, Pulgarcita, entre otros. Gracias. Les cuento que yo tengo pues mi cuentito de Hans Christian Andersen, de todo lo que, o sea, un libro de los cuentos de Hans Christian Andersen. Está pues La niña de los fósforos, Pulgarcita, y hay varios cuentos que no son tan populares, ¿no? Hay uno que es la joven que pisó el pan, que era una chica, es una historia también bien interesante, que deberían hacerlas, podría ser hasta una película, ¿no? O sea, era una chica que tenía un origen bien humilde, ¿no? Pero que ella era hermosa, era bien bonita, entonces se vestía y todo, y para conseguirse un rico, un noble, ¿no? Que la saque, digamos, de su situación humilde. Y pues lo logra, digamos, ¿no? Y el detalle, o sea, sí se casa con una persona
rica, ¿no? Y se casa solo porque es bonita. El detalle es que ella se vuelve súper mala con las personas humildes, o sea, se vuelve mala con la gente, ¿no? Y tenía así unos vestidos, y hay una historia, digo, hay un momento en el que ella se encuentra con, ella tenía pan en la mano, estaba con un pan, y había una persona que le pide que le dé limosna, ¿no? O sea, que le regale el pan que tenía en la mano. Y ella tenía un vestido muy caro que arrastraba el piso, ¿no? Y ella pone el pan o sea, y había un charco de lodo en el piso, y ella, para no dañar su vestido con el charco, pone el pan en el piso y lo pisa, ¿ya? Delante de la otra persona. Entonces se hunde el pan, ¿no? Se hunde en el charco ella totalmente. Es como que o sea, crea un hechizo, ¿no? Se mete y se queda como que metida en el lodo, en una especie de cueva, ¿no? Así como dentro de las raíces de un árbol, así, eh, esperando hasta que alguien hable bien de ella, ¿no? Y se iba a romper su hechizo. O sea, solamente si alguien decía que ella era buena, ¿no? Que era una buena persona, o alguien la extrañe, digamos, y se iba a romper el hechizo. Entonces, este es un cuento de Hans Christian Andersen, que no es tan conocido, pero a mí me gustó mucho. Se llama La chica que rompió, la dama que pisó el pan. Bien. Y también tiene este factor, ¿no? Trágico. Van a leer La Sirenita, si es que no lo han leído todavía, pero es trágica la historia de La Sirenita. Y tiene muy poco que ver con lo de... No, mentira, tiene, ¿no? Pero tiene un final muy diferente, el de La Sirenita, que el de Disney, ¿no? La diferencia de Disney. Y aquí tenemos otra lista de muchos otros representantes. Ya estamos terminando, chicas, no se preocupen, no sé a qué hora es, qué hora es, qué hora es. Oh, por Dios, ya, vamos, vamos. Tenemos 4 minutos. Lewis Carroll, que escribe Alicia en el País de las Maravillas, ya. En realidad, Alicia en el País de las Maravillas es algo así como la verdad en el mundo de las mentiras, la razón en el mundo de la hilariedad, ¿no? De lo que es todo ilógico. Luego está Julio Verne, chicas, es muy interesante Julio Verne, ya, porque dicen, hay no sé, un mito, ¿no? Que dice que Julio Verne podía viajar en el tiempo, o sea, podía venir al futuro. ¿Por qué? Porque muchos de sus libros eran, o sea, él como que crea el género de la ficción, ¿no? No, la novela de ficción. ¿Sí? Entonces, en sus novelas, por ejemplo, el hombre va a la luna, el hombre viaja en submarino bajo el agua, ¿no? Eh, bueno, viaja al centro de la Tierra, vuela en un globo, ¿no? En un globo estático, y eran cosas que en su tiempo, 867, todavía ni siquiera se habían imaginado. Ya, o sea, era totalmente inconcebible, ya, inconcebible. El tren eléctrico, igual, ¿no? O sea, hay una novela bien cortita, ¿no? Que narra una ciudad de París, una calle en París, donde el tren pasaba ligero y suave encima de las casas, ¿no? O sea, como un monorriel o algo así. Y en su tiempo eso era totalmente loco, ¿no? Pero siglos después se han cumplido. El hombre fue a la luna, existen los submarinos, ¿no? Incluso había una novela que dice que no ha sido editada, porque era muy lúgubre, de un sistema de comunicación mundial que terminaba deshumanizando a la humanidad. O sea, sus cuentos eran ficción, pero con el pasar de los años, de los siglos, se hicieron reales. Y este cuento de la humanidad deshumanizada a través de un medio de comunicación global, mundial, es el Internet. Bien, Rudyard Kipling ya escribe El libro de la selva en 1894, ya. Es un viaje a la India. El libro de la selva, igual original, es bien, bien interesante. Léanlo, léanlo, léanlo. Alan Alexis Milne escribe Winnie Pooh. Winnie Pooh nace en 1926. Imagínense, principio del siglo XIX, 1926. Inspirado en sus hijos y sus juguetes. Este es, ¿no? Aquí está el peluche inspirador de Winnie Pooh. Y bueno, el libro de la selva, o sea, ellos eran unos ingleses que viajaban por la India, no ve que la India era colonia inglesa, entonces
Ahí veían los elefantes, los tigres, las cosas, y el libro de la selva es como la de Disney, pero sí tiene un final diferente, ¿no? O sea, tiene otra cosa. Es como que Mowgli termina siendo un puente entre los hombres y la naturaleza, y luego termina siendo algo así como Tarzán. No, mentira, no como Tarzán. Como que un mediador entre los animales y entre los seres humanos, y él cuida la naturaleza, ¿no? O sea, protege a los animales de la selva de lo que hacen los hombres. Ya, ya, de cómo nace la literatura infantil. Chicas, Dios mío. Aquí están sonando las 10 campanadas de las 10. La voy a leer rápido, ¿ya? Por favor. Yo la voy a leer. ¿O quiere leérmelo la que lo va a leer? ¿A quién le toca leer? Para que no pierda la participación. ¿Siguen ahí? Yo se lo leo, Liz. Ya, No, dale. Listen, como nadie se anima. Ya. ¿Cómo nace la literatura infantil? No se puede hablar de literatura infantil, pues no existe el término de infancia como tal. En la Edad Media no existía una noción de la infancia como periodo diferenciado y necesitado de obras específicas, por lo que no existe tampoco propiamente una literatura infantil. Ya, hasta ahí estoy. Había otra persona que también quería leer. ¿Tu nombre? Guiter Orozco. ¿Guiter? Ya. Ahora sí, ¿quién quería leer? Yo, Liz, Dale. Ay, no, la primera que dijo yo, Liz, no se lo... No las puedo ver. Dani. Dani. ¿Es Daniela? Sí, Martínez. Ya, dale. Ya, ¿dónde se quedó? En la Edad Aquí, Media, los ¿verdad? niños, no, aquí. Los niños. Ya. Los niños toman mayor importancia en la sociedad a finales del siglo XIX y numerosos movimientos modernos quieren cambiar la noción de escuela tradicional e incorporar elementos como la didáctica y la psicología evolutiva en la educación. Ya. A su vez, ¿sigo? Sigue, dale. A su vez, la imprenta evoluciona, incorpora el color, variedad de tamaños de libros, gráficos, etcétera. Bien, entonces prácticamente la literatura infantil nace cuando ya los niños tienen o sea, ya toman más importancia en la sociedad y se consideran como una etapa que necesita un trato especial, ¿ya? Porque ya había literatura, pero ahora sí se dedica a hacer libros, ¿no? La literatura infantil en la actualidad, ya, ahora sí, las personas que no han leído. Repito. A ver, El término de literatura infantil es relativamente nuevo. La mayor cantidad de las obras clásicas no fueron escritas pensando en un lector infantil. El hecho fue porque el contenido de algunas historias resultó ser algo apto para niños, o algunos casos fueron adaptadas para su nivel. Ya, a ver, está ahí. Otra persona. ¿Cuál es tu nombre? ¿Yo, Lisa? Catherine Terrazas. Dale. Una vez que se dio el mayor protagonismo a la infancia y pedagogía, las imprentas y demás industrias crearon todo tipo de libros, especiales a cada etapa del desarrollo infantil, desde los libros hasta materiales interactivos con sonido y movimiento. Algunos resultan ser más juguetes que libros. Para ser considerados literatura se debe tomar en cuenta la calidad del contenido más que de la forma. Gracias. ¿Tu nombre? Jenny Laura Jacopo Valencia. ¿Qué? ¿Benny Laura? Jenny Laura Jacopo Valencia. Gracias. Yo estoy a ciegas, pues no las puedo ver. Creo que eso sí es la última. Muchas gracias y no dejen de leer. Nunca hay que perder la esperanza. A ver. Dejar de compartir. Ya, chicos, cuelas de mi corazón. 3 minutos. Bien. Entonces, bueno, las que está... ¿dónde estoy? No me puedo ver. Ahora sí ya estoy viendo. Ahora sí estoy viendo la fila. ¡Ay! No se vayan. Tengo que descargar la asistencia. Toma la asistencia. Ay, espero que nadie se haya ido. Ahí está. Molite noche. Qué bien que me acordé. No hay nada más horrible. Aquí no se puede rescatar en el team. Sí se puede rescatar. Bien. Entonces, en pocas, eso es prácticamente la historia de la literatura infantil. En el Classroom hay un video. Vean el video, ¿ya?
El video está mencionado esto de las... Está ahí el video. Esta presentación que acaban de ver, la voy a poner porque no la puse, no está, no sé por qué. La voy a subir a Classroom. De hecho, ahorita, ¿ya? Y supongo que también el video de la clase anterior. Y pues, esto sería, vayan leyendo los cuentos clásicos, que les vaya bien en todo. ¿Qué más vamos a ver? Más si hay un tema más, ¿ya? Chao, chicas. Gracias, licenciada.